Si ya estamos en el cuarto contenido, ¿verdad? Tiene que ver con la claridad de las escrituras, la cuarta clase o cuarto contenido. Saben que este tema de la claridad de las escrituras muchas veces es como descuidado, porque al parecer no lo consideran muchas veces lo suficientemente importante o porque hay muchas prevenciones alrededor de este tema, que es un tema realmente maravilloso. Permítanme compartir pantalla, compartir. Aquí está la clase. Muy bien, entonces, bien, estamos hablando de la claridad de las escrituras o perspicuidad de las escrituras, es decir, que la palabra de Dios es suficientemente clara. Y esto tiene una relación, acuérdense, orgánica con la inspiración, la revelación, pero también con la inerrancia y la infalibilidad. Y lo digo porque para entender la Biblia, ¿se acuerdan que empezamos la clase anterior, adelantamos un poco? Entonces, hablando de la claridad de las escrituras, hablábamos en primer lugar que la misma Biblia afirma su propia claridad. Yo había hecho algunas aclaraciones sobre los grandes aportes de la Reforma Protestante con relación al juicio privado del creyente sobre la Biblia, pero para poder comprender la Escritura se necesitan una serie de cualidades morales, cualidades morales. Ya voy a quitar el amarillo acá, porque digamos que esto sirvió como referencia. De cualidades morales y espirituales que son necesarias para nosotros poder entender lo que la Biblia dice. Los escritores del Nuevo Testamento indicaron, y con bastante frecuencia, que la capacidad de comprender o de entender correctamente la Biblia es un asunto más moral que espiritual. Es moral y espiritual y no solamente intelectual, perdón, quiero corregir aquí. Es un asunto más moral y espiritual y no meramente intelectual. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado de que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, su Espíritu Santo, nos conduce a la verdad? Y como habíamos visto en primera los Corintios 1:18, eh, que dice que la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, pero para nosotros, es decir, para los que se salvan, es poder de Dios. Y esto va mucho más allá de la experimentación de la redención en el alma, porque es una verdad objetiva, pero el que se pierde no puede decir que no es poderosa porque a él no lo salva. No, no. La palabra de Dios es poderosa. El asunto es que espiritualmente el no creyente no puede recibir la palabra de Dios. Ahora, hay muchos otros textos que nos pueden servir para entender esta necesidad de las cualidades morales y espirituales, como primera a los Corintios 2:14, segunda a los Corintios 3:14 al 16, 4:3 al 4, segunda a los Corintios 6, Hebreos 5:14, Santiago 1 del 5 al 6, segunda de Pedro 2 del 3 al 5, Marcos 4:11 y 12, Evangelio de Juan 7:17 u 8:43. Entonces, los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, con absoluta claridad, porque es inspirada por Dios y Dios no hace nada enredado. Difícil de comprender algunas cosas es por la condición de pecado del ser humano o el no querer reconocer quién es Dios. Entonces, pero la Biblia también afirma que no se puede entender correctamente o que no puede entender correctamente aquella persona que no esté dispuesto a recibir las enseñanzas de la palabra
a abrazarlas, a creerlas. Entonces, digamos que hay un sentido en que la Biblia la puede entender cualquier incrédulo que lee la Biblia sinceramente buscando la salvación. Y los creyentes que leen la Biblia buscando la ayuda de Dios para entenderla. De hecho, ¿se acuerdan que hay varias promesas que el que no tiene sabiduría, ¿qué? Pida a Dios sabiduría y Él se la dará. Entonces, el Espíritu Santo obra para vencer los efectos del pecado y que nuestra mente pueda abrazar a Cristo como Redentor, pero también opera en el corazón para edificar el alma. Es decir, no solamente en la salvación, sino que después de la salvación, la Biblia sigue operando juntamente con el Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios para santificación, una santificación progresiva y gloriosa, un cambio o un cambio progresivo hacia la imagen de Cristo. Bien, pero definamos a qué se refiere la Biblia cuando habla de la claridad. A fin de resumir el material bíblico que tenemos enfrente, mayormente tomado de Wayne Grudem, los que tienen la teología sistemática de Wayne Grudem van a encontrar en este caso bastantes referencias, quiero ser honesto citando, pero va a haber otras referencias que nosotros pues vamos a hacer. Entonces, digamos que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristiano constan claramente en las escrituras. Entonces, los teólogos en ocasiones han llegado a limitar un tanto este tema de la perspicuidad de la Biblia. Han dicho, por ejemplo, que la Biblia es solamente clara en el asunto de enseñar la salvación. Pero en los pasajes que nosotros vimos arriba, se refieren a situaciones diferentes de la salvación también. Es suficientemente clara en todo, no hay limitación alguna. Es totalmente clara en lo que dice. Por ejemplo, cuando hay una narrativa, la Biblia es suficientemente clara, incluso da detalles de la narración. Hablemos, por decir algo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice quién era el emperador, quién era el gobernador, a dónde huyó, cómo fue, cómo llegaron los magos, cómo el Señor llevó al José, María y al niño a Egipto, cómo los llamó, dónde los hizo regresar y por qué razón regresó a Nazaret y no regresó a donde estaba el descendiente más sanguinario de Herodes. Entonces, todo eso es importante porque la Biblia es suficientemente clara, solo que a veces no le prestamos la atención suficiente. Entonces, digamos que para definir la claridad se puede definir la claridad de la Biblia como sigue. La claridad de la Biblia quiere decir que las escrituras están escritas de tal manera que su enseñanza la puede entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y estando dispuesto a seguirla, estando dispuesto a seguirla. Entonces, una vez más, hemos indicado esto. Entonces, hay que tener en cuenta que incluso dentro del pueblo de Dios, aunque la Biblia es clara, muchos malentienden la escritura. En un reciente, bueno, reciente no, en un artículo del Máster Seminario, encontré la siguiente definición, me pareció interesante. Voy a mostrar acá. Dice, la doctrina, miren que la claridad de la doctrina, más que un concepto, es una doctrina dentro de la doctrina de la bibliología. Es decir, es una doctrina que se encuentra dentro de, contenida. La doctrina de la claridad de la escritura se conoce en teología como perspicuidad de la escritura. Esta doctrina describe la naturaleza de la Biblia como la palabra de Dios. La escritura es inspirada por Dios y por ende la autoridad suprema. La escritura es suficiente, miren que aquí se va a desprender este concepto, suficiente, para la salvación del incrédulo, para la santificación. Entonces, miren cómo va, suficiente para salvación, santificación del creyente y para toda cuestión espiritual del hombre.
También la escritura es inerrante e infalible. Todo cuanto dice es verdad y no hay error en ella. Por último, y no por ello menos importante, la escritura es clara. Aquí está lo perspicua, perspicuidad de la escritura. Esto quiere decir que no es ambigua, no es difícil de entender, no tiene mensajes ocultos ni misteriosos como algunas veces nos han hecho creer. Incluso el gnosticismo de final de primer siglo y que tal vez se manejaba de manera incipiente en las épocas de la iglesia primitiva. En el segundo siglo se destapa el gnosticismo y dice, no, nosotros tenemos todas las llaves del conocimiento espiritual y de la sabiduría. Y tratan se acercan a la escritura con una llave misteriosa en mano, tratando de engañar a los cristianos y decir, no, ustedes necesitan que nosotros les enseñemos. Cualquier parecido con la tradición católica no es coincidencia. Martín Lutero dijo que si la escritura fuese oscura y ambigua, entonces, ¿para qué nos la dio Dios? Afirmar la claridad de la escritura es algo de vital importancia para la iglesia, pero sobre todo es de vital importancia para nuestras vidas como creyentes. Esto es bien importante que nosotros lo consideremos, porque eh, creo que en más de una ocasión parece ser que nos chocamos de frente eh, con esa idea de que muchos en vez de aclarar, lo que hacen es tratar de oscurecer lo que significa la Biblia. Entonces, me gusta también una definición que Jason Wright, que no la tengo escrita acá, pero quiero compartirla con ustedes sobre el tema de la definición de la claridad de la escritura. Él dice, lo que decimos cuando afirmamos la claridad de las escrituras es que la Biblia está escrita de tal manera que en todas las cosas necesarias para ser cristiano, vivir como cristiano y crecer como cristiano son claras en la escritura. Pero este autor subraya algo que me parece interesante, que él dice, a pesar de que hay pasajes difíciles, necesitamos comprender que la Biblia es clara, a pesar de que hay pasajes difíciles. Y seguramente vendrá a nuestra mente el hecho que antes de la Reforma, y vuelvo y cito a Wright, la Iglesia Católica Romana enseñaba que la gente normal, fíjense cómo se hace una distinción entre el clero y los laicos, que la gente normal no debía leer la Biblia porque no podía entenderla y solo la iba a confundir. Pero los reformadores sabían que la palabra de Dios es poderosa y es clara. Entonces, y nuevamente cito a Lutero. Lutero por esa razón se esforzó tanto en traducir la Biblia al alemán. Cuando uno lee la biografía de Lutero, se nota sobre todo el tiempo que estuvo oculto en el castillo se pasó el nombre. Estuvo oculto porque lo estaba buscando el catolicismo romano para asesinarlo. Se dedicó a la traducción. Él empezó por el Nuevo Testamento y se apasionó por el griego e hizo una traducción tan maravillosa de la Biblia al alemán que de hecho hoy se considera como el documento más importante para la unidad de la lengua alemana. Creo que lo mismo ocurrió con las traducciones bíblicas en inglés y otros idiomas. Entonces, Lutero tradujo la escritura al idioma común de la gente para que la gente lo pudiera entender. Entonces, los reformadores, no solo Lutero, y no solo los magistrales como Lutero, Calvino, Zwinglio, o la segunda generación, Melanchthon, Beza, luego Bucer o Farel, ellos, ellos no decían que en la Biblia todo era perfectamente claro, pero sí afirmaron que el mensaje básico de la salvación es lo suficientemente claro como para que cualquiera pueda entenderlo
ya sea leyéndolo por sí mismo o utilizando los medios ordinarios como hablar con un creyente, un servidor, un líder, un pastor, y pudiera entender el Evangelio. Entonces, creo que todas estas cosas es importante para nosotros. Ahora, también, ¿por qué sabemos que la Biblia es clara? Por la intención con que Dios la revela. ¿Y cuál es la intención? ¿Hemos evaluado eso? ¿Cuál es la intención por la cual Dios ha revelado su palabra? Traer claridad y luz, traer el Evangelio, presentarnos a Cristo, entender quién es Él, cómo es Él, qué lo que es bueno, como dicen los profetas, lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Entonces, cómo tener una relación correcta, completa con el Señor, está claramente presentado en las Escrituras. También en un ensayo escrito por Mark D. Thompson de The Gospel Coalition, eh, Thompson dice que la doctrina de la claridad, perspicuidad de la Escritura, afirma que en su palabra Dios ha hablado de manera que puede ser entendida y concluye, la Escritura es comprensible. Alguno dirá, pastor, pero ¿la Biblia acaso no tiene los mismos atributos de Dios? No todos, porque un atributo de Dios presentado en forma negativa es la incomprensibilidad. Entonces, ¿cómo podemos concluir que la Biblia es comprensible? Porque el Dios incomprensible se ha dado a conocer, entiéndase, el Dios incomprensible se ha dado a conocer a través de su palabra. Y en ese sentido, sabemos que Dios es conocible aunque incomprensible, pero la Biblia es comprensible. La Biblia, la palabra de Dios. Entonces, creo que eso es muy importante que nosotros lo tengamos, lo tengamos, lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, acá sigamos. Bueno, hay una pregunta que necesariamente pues, va a surgir en nuestro pensamiento. ¿Por qué algunos malentienden la Biblia? Esa pregunta nos surge y el pastor Gruden la hace. Y no solo él, la hacen muchas personas. Entonces, recordemos que aún en los tiempos del Señor, muchas veces los discípulos no entendían ni el Antiguo Testamento ni las propias enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan? Más de una vez, Mateo 15:16, Marcos 4:10 al 13, Marcos 6:52, 8 del 14 al 21, 9:32, Lucas 18:34, Juan 8:27, Juan 10:6. Pero hay que reconocer, y aquí concuerdo con el doctor Gruden, que se debía muchas veces al hecho de que todavía no habían acontecido ciertas cosas en la historia de la redención, y especialmente en la venida de Cristo a la tierra. Por ejemplo, muchos de los profetas hablaron en sentido profético, batídico, de la persona de Cristo. Y nosotros nos tendríamos que preguntar, bueno, pero eh, ellos sabían todo, ellos sabían lo que estaban escribiendo, sabían que estaban hablando de la salvación. En muchos pasajes del Antiguo Testamento incluso podemos llegar a apreciar que su confianza estaba puesta en el Dios que vendría, que se haría hombre, que los sacaría, y el pueblo descansaba sobre esa verdad. Todos los sacrificios apuntaban en esa dirección. Y entonces, en ese sentido, sabemos que muchos profetas no tuvieron toda la claridad, digamos que tenían lo suficiente en ese momento, pero no tenían toda la claridad que, por ejemplo, tuvieron los últimos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. Por la claridad que tenemos nosotros hoy en día en cuanto a la escritura. Y eso, creo que estamos de acuerdo en eso. Pero también permítame, y señalo acá, también hubo ocasiones
en que había temas relacionados con la dureza de corazón. Entonces, y aún muchas veces esa iglesia naciente, muchas veces los cristianos no entendieron y a veces no estaban ni siquiera de acuerdo con la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que el proceso de autoridad de las escrituras, de suficiencia, se da en la iglesia y la Biblia que reclama autoridad porque es la palabra de Dios, digámoslo, es la que en últimas aclara las dudas y le dice a la iglesia, miren, ustedes tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Y así ocurrieron muchas cosas. Por ejemplo, aquí se cita el tema de la inclusión de los gentiles en la iglesia, que hay una discusión larga, una discusión en el concilio de Jerusalén. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y si tenían que celebrar los mismos ritos que en el judaísmo se habían estado celebrando. Entonces, la conclusión que se llega desde la escritura y por la obra del Señor en la vida de los creyentes nuevos que no eran judíos, la conclusión que se llega es que los gentiles, nosotros no podíamos celebrar las mismas fiestas de de los judíos, sino que hay una serie de recomendaciones que se dan, que son ordenanzas, ¿no? No coman ahogado, absténganse de fornicar, o sea, observen la ley en ese sentido, la ley moral, pero no la ley ceremonial. Los gentiles no fueron obligados a celebrar Pascua, ni fiesta de los tabernáculos, ni fiesta de las trompetas, ni nada de eso, porque eso no tiene, eh, o sea, tiene sentido dentro de la historia de la salvación, pero no tiene relación con el nuevo tipo de ordenanzas que se están dando para la iglesia, es decir, la Santa Cena y el bautismo. A eso es lo que se refiere. Entonces, en toda la historia de la iglesia se iban a presentar desacuerdos doctrinales y se van a seguir presentando. Y entonces el proceso para resolver las diferencias doctrinales a menudo ha sido lento, ¿verdad? Para ayudar a las personas a evitar errores al interpretar la Biblia. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos maestros bíblicos han desarrollado principios de interpretación que son pautas para estimular el desarrollo de la capacidad de interpretar correctamente. Y aquí nos vamos a encontrar con la palabra hermenéutica. Interpretar es un nombre término para hablar de este campo. Hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación. Ahora bien, cuando hablamos de la escritura, hablamos de hermenéutica sacra o sagrada o hermenéutica especial. Porque recordemos que hay una hermenéutica jurídica, en fin, pero esto es una hermenéutica especializada, aunque los principios de comprensión son los mismos, digamos así, los principios de comprensión. Y sé que seguramente pueden haber preguntas sobre eso, pero en su momento los iremos aclarando. Aquí tengo dos notas que escribí al margen de este texto. Y es que debemos recordar que el uso de las reglas de interpretación bíblica no es una obligación exclusiva de los maestros que enseñan la palabra de Dios, sino de todo creyente que lee la Biblia con sinceridad. ¿Por qué? Porque si se descuidan estos principios, se pueden llevar a interpretaciones incorrectas que deformen nuestra visión del cristianismo histórico. Ahora, en esta parte es importante que nosotros seamos cuidadosos debido a que más de una ocasión se puede presentarse que un creyente sea o no tenga la diligencia suficiente para estudiar la Biblia y que quien esté al frente esté diciendo cualquier cosa y en realidad esa persona los esté llevando a cometer errores doctrinales. Por eso la importancia de que la iglesia se forme en el entendimiento de la verdad bíblica. Aquí puse una segunda nota. Clark Pinnock, ya habíamos hablado de este autor, de que se desvió del camino, pero que en sus inicios pues, era bastante conservador. Pero en un libro de él que se llama Revelación Bíblica, el fundamento de la teología cristiana,
en un capítulo relacionado con la hermenéutica sagrada, plantea algunos principios necesarios para hacer un buen ejercicio exegético. Y el primero de estos principios es la valoración de la inspiración, es decir, una presuposición necesaria como base hermenéutica es reconocer que la escritura es inspirada por Dios. Luego el sentido literal, seguido por el cuidado de la unidad de la escritura, pero luego viene lo que se llama la revelación acumulativa o progresiva, ¿verdad? La Biblia va cada vez dando más información, más detalles relevantes, importantes sobre la obra de Cristo para redimir a su pueblo. Y el aspecto de mayor importancia, sin lugar a dudas, dentro de todo este proceso de claridad, de comprensión, es el que hablamos el sábado en la primera de las reuniones, iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos ser iluminados. Ahora, hay un término técnico que se usa a menudo en los debates de interpretación bíblica. Ese término es exégesis. El término se refiere a la práctica misma de interpretar la Biblia, no a las teorías y principios referentes a cómo se debe hacer. Exégesis, se puede decir, es el proceso de interpretar un pasaje bíblico. Consecuentemente, cuando uno estudia los principios de interpretación, se le llama hermenéutica. Es decir, los principios, las normas es la hermenéutica. El trabajo es el trabajo exegético. Pero cuando uno aplica estos principios y empieza a explicar el texto bíblico, uno está haciendo exégesis. La existencia de toda la historia, de muchos desacuerdos respecto al significado de las escrituras, nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes van a concordar en todas las enseñanzas de la palabra de Dios. No necesariamente todas las cosas se pueden entender y podemos estar de acuerdo en todo, pero el pecado, el orgullo, la incapacidad mental en algún punto, la inclinación del corazón, no nos deja entender todas las cosas iguales, pero sí debemos estar totalmente de acuerdo en lo básico, ¿verdad? Es decir, en la, en lo básico, la salvación por la sola fe, por fe en Cristo Jesús. Entonces aquí hay algo muy importante y es que casi siempre el problema está en nosotros, el problema no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces afirmamos que todas las enseñanzas de la Escritura son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas a menudo, debido a sus propias debilidades, malentienden lo que está escrito claramente en la Biblia. Nos puede pasar a cualquiera, nos ha pasado con más frecuencia de lo que quisiéramos. Entonces, conforme muchas veces la persona trae los preconceptos. Fíjense, el otro día estaba leyendo un libro de R.C. Sproul que se llama Dios tiene control de todo, un libro que habla sobre la providencia de Dios. Y entonces Sproul dice que estaba en un curso y se llenó porque él iba a hablar acerca de la predestinación y abrió la confesión de fe de Westminster para luego usar los textos bíblicos. Y él leyó la primera, dijo, ¿quiénes tienen la tendencia calvinista acá? Y bueno, muchos levantaron la mano, la mayoría, porque estaba en una universidad reformada. Y luego dijo, ¿quiénes son acá arminianos? Y una parte importante también levantó la mano. Dijo, bueno, voy a leer esto. Dios desde la eternidad eh, decretó todas las cosas que han de suceder o sucederán, y lo dijo. Ni siquiera estaba hablando de la predestinación todavía, sino del decreto. Y preguntó Sproul, ¿quiénes están de acuerdo con eso? Y solamente los calvinistas levantaron la mano. Entonces él le dijo a los arminianos, ¿usted por qué no levantó la mano? No, porque no estamos de acuerdo con la predestinación. Y dijo, pero es que no estoy hablando de la predestinación. Estoy hablando de que Dios determinó todas las cosas, es decir, decretó. Ya la predestinación es mucho más especializada, ¿verdad? Entonces dice que Dios controla todas las cosas, que Dios gobierna allá, que Dios gobierna soberanamente todas las cosas. Entonces,
Fíjense cómo se puede llegar con un preconcepto. El preconcepto no permitió a muchos, tal vez verdaderos creyentes arminianos que estaban ahí, a reconocer que Dios controla todas las cosas y que Dios ha ordenado todas las cosas, porque ni siquiera estaba hablando de que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo la salvación de aquellos que ha escogido, sino que simplemente dijo, este, ¿usted está de acuerdo con el control, el gobierno, la soberanía y el decreto de Dios? Imagínense, el decreto de Dios es la forma soberana como Dios gobierna. Entonces, muchas veces se está tan prevenido. Hay un caso contrario que no recuerdo dónde lo vi, pero sí recuerdo que fue alguien que me lo contaba. Me decía, mira, yo pregunté si era necesario predicar el evangelio cuando uno creía en la predestinación diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dos o tres personas dijeron, no, no podemos predicar así. Dijeron, ¿por qué? Porque eso va en contra de la predestinación. Y no, no va en contra de la predestinación, porque el mismo Dios de la Biblia nos ha ordenado que prediquemos diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No estamos hablando de la capacidad del hombre de arrepentirse, eh, no estamos hablando de la capacidad del hombre de correr a Dios, estamos hablando de lo que Dios ordena que hagamos en la Escritura. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el preconcepto puede afectar tan terriblemente el pensamiento de un creyente? De un creyente, sea cual sea su línea doctrinal. Y en ese sentido, tenemos que acudir a la Escritura porque la Biblia es suficientemente clara. Entonces, pero no todos la vamos a entender igual. También la claridad de la escritura es un estímulo, digamos que es un estímulo práctico para nuestra vida. El entender que la Biblia es suficientemente clara es importante porque nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, habíamos hablado de la predestinación hasta ahorita, pero el bautismo, si hay que bautizar creyentes o niños, ahí vamos a tener desacuerdos dependiendo de nuestra visión del pacto o el gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe gobernarse una iglesia? Nosotros creemos que la Biblia dice una forma de gobierno, pero hay otros que desde la misma Biblia afirman otra cosa. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? En esos casos, hay dos causas posibles de los desacuerdos. Por un lado, puede deberse a que estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia, en definitiva, no dice nada. En tales casos, hay que estar dispuesto a reconocer que Dios no ha dado la respuesta a nuestra búsqueda. Y ahí se aplica Deuteronomio 29:29, parte A. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Y allí va a haber muchos puntos diferentes dentro de la iglesia y esos puntos nos van a obligar a usar la prudencia cristiana y la tolerancia. Otro caso, cómo evangelizar. Bueno, en eso tenemos mucha más claridad, ¿verdad? Creemos que discipulado y evangelismo van de la mano. Pero por otro lado, es posible que se hayan cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Esto podía haber sucedido debido a que la información que usamos para decidir un asunto eh, puede ser imprecisa o incompleta, o tal vez una ineptitud de nuestra parte. Sí, puede ser que no hemos leído suficiente el texto, que original o incluso acudiendo al idioma original, tomemos la palabra y la saquemos de contexto, que puede ser dentro del contexto
Pastor, tiene el micrófono apagado. Pastor, tiene el micrófono apagado. Hace como Desde, 2 minutos. ok, ok. ¿Por dónde quedamos más o menos? ¿Sí me escuchan? Sí, Aló. pastor. Ok, ok, gracias. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que muchas veces la falta de capacidad para interpretar la Biblia puede ser porque tenemos información imprecisa o incompleta, o podía darse que hubo una especie de ineptitud de nuestra parte, por ejemplo, orgullo personal, falta de fe, egoísmo, orgullo. Podemos estar obstinados frente a un punto y decir, no, yo me caso con esta postura doctrinal y no revisamos lo suficiente para entender lo que realmente está ocurriendo. Entonces, pero lo que sí no podemos decir es que la Biblia es confusa o que no se puede entender correctamente, porque no es cierto. Nosotros estamos llamados a persistir en la interpretación correcta de la escritura, en aplicar la metodología correcta, incluso los métodos correctos, porque dependiendo del método que usemos, y esto va a ocurrir incluso en las ciencias duras, eh, dependiendo del método de interpretación que usemos, así serán los resultados, porque las presuposiciones son necesarias en esta comprensión. Aquí puse una nota, y es que una de las cualidades que más falta hace a los intérpretes actuales es la diligencia en el estudio de la escritura. Porque si uno quiere llegar a ser un maestro o un ministro de la palabra de Dios, nosotros necesitamos un compromiso con el estudio de la palabra de Dios, con la dedicación que se requiere en algo tan serio como es la revelación especial del Señor, porque es un tema de vida o muerte, más aún si estamos en el lugar de maestros, pastores, servidores, necesitamos conocer la escritura. Fíjense, una falacia con la que me tropecé también hace algunos años. Un grupo de candidatos al diaconado, según narran, eh, los estaban evaluando en el conocimiento de la escritura. Y en ese conocimiento de la escritura, algunos de ellos mostraron deficiencias bastante serias en la comprensión de verdades fundamentales. Y la excusa de uno de ellos fue que él no había sido llamado a la enseñanza. Entonces, ahí es donde uno hace preguntas como, un momento, espera un segundo, y entonces tú no enseñas en tu casa, tú no enseñas a tu esposa, a tus hijos, tú no compartes el evangelio, y en caso de que se necesite dar una consejería, no lo vas a hacer. Mire cuán serio es este asunto y cuánto necesitamos todos los creyentes tener un conocimiento bíblico adecuado. ¿Cuál es el papel de los eruditos? De estos habíamos hablado un poco en el primer encuentro que tuvimos, en la primera conferencia. Y es que los eruditos es importante lo que ellos hacen porque eh, hay cuatro aspectos fundamentales. Por un lado, enseñan claramente la escritura, comunican el contenido a otras personas, ese es el oficio de maestro, pero también pueden explorar algunos nuevos aspectos de la enseñanza bíblica. No es nuevas interpretaciones, cuidado con eso, sino encontrar una mejor manera de enseñar. De hecho, ese es el éxito de un verdadero maestro. Y responder también preguntas difíciles. Por ejemplo, hay otro libro, y vuelvo y cito al doctor Sproul. Hay un libro de Sproul que se llama Qué buena pregunta. Son como una cantidad de preguntas que él resuelve en un programa que tuvo durante años, donde la gente llamaba a preguntarle sobre la Biblia al doctor Sproul. Entonces, esto me parece bien importante que los eruditos tengan este papel dentro de la iglesia. Pero también se puede hacer apologética, es decir,
defender las enseñanzas de la Biblia contra los ataques de eruditos especializados que tratan de negar aspectos cruciales de la Biblia como la inspiración, la revelación, la suficiencia o la autoridad de las escrituras. Por ejemplo, lo que hace Barr en la neortodoxia al quitarle la autoridad a la escritura y decir que realmente la Biblia era el papa de papel que se enseñoreaba de los creyentes, ¿no? Entonces, ante eso respondemos que la Biblia es la palabra de Dios y que no puede haber dos opiniones sobre esto, porque el Señor dice, esta es mi palabra, o poned por obras mis palabras, o al final del discurso de las bienaventuranzas, el Señor dice que el que hace su voluntad, su palabra, el que pone por obra su palabra, lo comparará con un hombre que edificó su casa sobre la roca, que aunque llegaron vientos, llegó inundación y golpearon duramente, la casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Entonces, en ese sentido, los eruditos están llamados a hacer esta labor, pero finalmente también el estudio de la Biblia va a traer beneficios a la iglesia porque permite que la iglesia conozca su historia, el progreso del dogma o de la doctrina, y nos permite también relacionarnos con lenguajes y culturas con los cuales se escribió la Biblia. Entonces, en todos esos sentidos es importante que nosotros tengamos la suficiente claridad y que nos cuidemos de las falsas enseñanzas que atentan contra que atacan a la escritura. Entonces, este punto sobre la claridad de las escrituras creo que es muy importante. Ahora tendríamos que pasar a la necesidad de la Biblia, pero antes me gustaría preguntar si hay alguna inquietud hasta acá relacionado con el tema de la claridad de la escritura. Por favor. Eh, entonces, tenemos el tiempo para ustedes. Adelante, Gaspar, mi hermano. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones a todos, mis hermanos, llamado pastor. Pastor, revisando yo la Confesión de Londres de 1689 en la Santa Escritura, en el párrafo 7, con respecto a la claridad, eh, valga la redundancia, no me quedó claro algo. Si bien es cierto que ya usted lo expuso con luz de detalle, que la Biblia es clara en todos sus aspectos, ¿no sería como contradictorio, pastor, en el párrafo 7 que dice, yo lo voy a leer más o menos, párrafo 7, dice, bueno, dice así, en el párrafo 7, dice, no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sí, es decir, pero aquí en esta parte, en este párrafo, dice que la escritura es clara lo que tiene que ver, o sea, lo que tiene que ver con la creencia y guardarse para la salvación, o sea, en saberse, de creer y guardarse para salvación es clara. En ese sentido sí es clara. O sea, que da las herramientas suficientes en el tema de la salvación. Y eso lo puede entender tanto los que no son eruditos como los que son eruditos. Una persona ahí detrás, una persona que no ha estudiado la palabra, solamente, no, yo creo que soy salvo y listo. Entonces, en ese sentido sí es clara. Pero de pronto, en este mismo párrafo de la Confesión de Londres de 1689, aclara este párrafo con respecto a lo que acá es, a lo que pasa con el versículo ya lo voy a buscar, pastor, el versículo, aquí está, del versículo de segunda de Pedro 3:16
en la cual Pedro no entendía con claridad algunos versículos que estaban oscuros, que para Pablo sí lo entendía. O sea, en ese sentido, la Biblia no es igualmente clara no es igualmente clara en todas sus partes, porque para algunos es oscuro, pero para otros es clara. Y con respecto a la Biblia no es igualmente clara para todos. En la Confesión de Londres, en 1686, aparece el tema de 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Es decir, el versículo 15 de 2 de Timoteo 3, 15, aparece que la exhortación de Pablo hacia Timoteo, o sea, que mira que para algunos, digamos, la palabra la puede entender como si fuera un niño, por decir algo. Pero para otros, ya en capítulo 2 de Timoteo 3, 17, ya aparece que no solamente es para niños, sino que también es para los para los maduros, por decir así. Entonces, no sé, pastor, quisiera que usted me explicara esto con respecto a la Confesión de Londres de 1689, con respecto a que la Biblia no es igualmente clara para todos, pero la Biblia no es igualmente clara para todos. Voy a tratar de aclarar algunos puntos, Gaspar, pero te voy a poner una tarea. Pero te voy a poner una tarea. Claro. Te voy a poner una tarea porque, mi hermanito, no entiendo la formulación. ¿Oíste? Ya, bueno, no sé. Sí, entonces pero necesito que la formules una short, corta, una pregunta corta, precisa. listo. Bueno, Y quiero hacer una claridad, Gaspar, porque estás presuponiendo algo que puede arruinar la pregunta. Estás diciendo que Pedro no entendía. Y no es cierto. Mira lo que dice el pasaje. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. No está diciendo que no entiende. Está diciendo que algunas cosas son difíciles de entender. Y algunas cosas difíciles de entender, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro no está diciendo que no entendía a Pablo, mi hermano. No. Principios. Claro, pastor. O sea, como usted ya lo dijo, no entendía, era en algunas partes, claro. No, sí entendía. Mira lo que dice el texto. Voy a buscar por favor, vuelve y léelo. Te lo voy a leer. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender. No dice que no las entendían, dice que son difíciles de entender. Pero el resto del contexto dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ese es el punto. Ese es el punto, claro. Entonces, claro, y es más, en Biblia de las Américas, el mismo pasaje dice, asimismo, en todas sus cartas habla en ella de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces, quiero aclararte el pasaje, mi hermano, porque podría ser que esta aclaración de alguna manera, mi hermano, te puede cambiar en algo la formulación de la pregunta. ¿Entiendes? Ya, sí. Ya, entonces, ahora sí, claro. podrías, ok. Entonces la pregunta sería, partiendo de la preposición, la Biblia es clara en todas sus, es clara, la Biblia es clara por ser suficiente. ¿Por qué en el párrafo 7 de la Confesión de Londres de 1689 dice que la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes, y también dice que la Biblia no es igualmente clara para todos?
Claro, mi hermano, porque aunque la Biblia es clara, no es igualmente clara. Es decir, hay partes donde es más clara y hay otras partes donde es menos clara, pero es clara. Es como, eh, bueno, tú has visto el mar de San Andrés, vamos a suponer, cuando uno Sí, va aterrizando, en la orilla, el mar de los siete colores es claro, ¿verdad? Es claro. Y digamos que cuando tú avanzas es menos claro, pero sigue siendo claro, solo que es menos claro. Sí, es menos claro, pero sigue siendo claro. No es igual de claro. O el agua de un riachuelo, riachuelo, sobre todo estos que bajan de la sierra acá en la costa. Tú los ves y hay partes de los riachuelos esos que están allí en Minca, en todos esos lugares, aquí en Colombia, y son claros, pero no en todas las partes el riachuelo es igualmente claro. ¿Por qué? Porque hay cosas que son un poco más complicadas que otras. No es igual, por ejemplo, acercarte a lo que acabamos de estudiar, profetas menores. Los profetas menores no tienen la misma claridad, por decir algo, que los evangelios, pero es claro, pero son claros. Requieren más estudios. Eso es en cuanto a la Biblia. Estamos hablando del texto, ¿verdad? Pero ahora bien, dice, ni es igualmente clara para todos. Esto es importante porque eh, no todas las personas Dios las hizo con la misma capacidad. Seguramente eh, Jonathan puede entender mejor que yo algunas partes de la Biblia, este, porque para él son absolutamente sencillas de entender. Para mí de pronto me cuesta más trabajo leer y definir algunos puntos. O de pronto para ti son más fácil, o algunas partes, por ejemplo, para ti pueden ser más fácil la carta que para mí. Y tú me puedes decir, mira, es que aquí pastor dice eso, pero ¿por qué? Porque no somos iguales y la Biblia no es igualmente clara para todos, ¿me entiendes? ya, Pastor, vamos así de pronto aterrizando ya y concluyendo. Ajá, En sí misma la Biblia es clara. Lo que no ajá. es clara es para aquella persona o personas que leen la Biblia. No, ese es el segundo aspecto, Gaspar, ese es el segundo aspecto, pero en el primer aspecto también es cierto que es clara, pero no es igualmente clara en todas las partes, ¿entiendes? Es decir, por el género literario que enfrenta, puede ser poesía, narrativa. Por ejemplo, a una persona le puede ser que la narrativa es más fácil que la poesía. Puede ser, Ok, puede ser. Ya, ya le cogí ok, la idea. ok. Es tanto no clara en sí misma como tampoco puede ser no clara para todos. Igualmente clara, Sí, igualmente clara. Es decir, claro, es claro. clara, pero no significa que sea igualmente clara en todas las partes de la Biblia. Tú puedes entender Correcto. más una Listo, Pastor. epístola que el Génesis. Ok, sí, ahora sí, mi hermano. Listo, Pastor. Muchas gracias por la claridad. Con todo el La- gusto, con todo el gusto. Mario, creo que estaba levantando la mano. Mario y luego Rey. Sí, pastor, quería hacer como un aporte, usted me corrige lo que voy a decir. Es bueno con respecto a lo que está diciendo Gaspar. Yo entiendo el pasaje donde Pedro está diciendo que algunas difíciles de entender. No está diciendo el contexto, es que Pedro se está refiriendo a que ahí habían personas que no entendían y entonces torcían la palabra, pero está diciendo que él no las entendía. Él sí las entendía porque ya se había convertido casi que en un erudito de la escritura. Era un apóstol. Entonces, sí, en eso era lo que yo iba a decir, a compartir. Así es. Por decir, la Biblia es clara. Estamos hablando de la perspicuidad de la escritura. La Biblia es clara. Dice que hay pasajes que son fáciles de entender, pero que hay otros que necesitan un nivel intelectual más avanzado, por decir. O Una, per- un- más diligencia tal o, vez. sí, Sí. por decir, un pasaje que se le da muy poca eh, importancia o relevancia o valor es Juan 3:16.
Por decir, una persona que solamente sabe leer, que lee porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es un mensaje sencillo que cualquier persona lo entiende y como la palabra del Señor dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, esa palabra tiene que causar una respuesta en esa persona. Ahora, una persona con un nivel educativo más avanzado, por decir, yo esto no lo sabía, yo esto hace poco lo sé, un amigo me lo enseñó. Dice, ese que en él cree, eso es un presente continuado. Ya eso a mí me da paz, porque si yo estoy creyendo, yo sé que el Señor me va a dar la fuerza para yo creer hoy, para yo creer mañana, pasado mañana y creer hasta que pues Él venga. Entonces, en ese sentido es que la Biblia es clara. Una persona con un conocimiento muy mínimo puede entender que le está diciendo, si tú crees, tú eres salvo. Pero con más conocimiento yo entiendo, yo creo y soy salvo desde ahora y la salvación no la voy a perder. Sí, ahora, Mario, recuerda algo aquí en esta parte, y es que, ¿te acuerdas que hablábamos de las cualidades morales y espirituales al principio? O sea, el tema no es solo intelectual, sino que el tema también implica el poder ser iluminado por el Espíritu Santo, y esa iluminación es únicamente para el creyente, para que pueda comprender la verdad divina. Sí, ahora, que el creyente, si el creyente, este es el punto, si el creyente posee esas cualidades de las cuales tú estás mencionando, pues evidentemente va a sacar un provecho mucho mayor de la escritura, o si es un apasionado por la palabra de Dios, en fin, va a disfrutar muchísimo más todo eso. Sí. Amén, amén. Sí, gracias, Mario. Reinaldo. Sí, pastor. Eh, sí, disculpe que me salí, no lo escuché esa segunda parte. También de eso era que quería preguntar acerca Ajá. de, si me explicaba de nuevo esa cuestión que usted dijo en un principio de la moral, lo espiritual y lo intelectual en relación con la escritura. Ok, sí, hay a ver, hay una diferencia enorme o insalvable entre la capacidad intelectual y la vida espiritual. Digamos que una persona con una gran capacidad intelectual podría llegar a comprender gramaticalmente lo que la escritura dice, entender las figuras, entender, o si es experto en literatura, puede llegar a entender las figuras de dicción, que cuando hay una metonimia, sinécdoque, un símil, una metáfora, y sabe que está ahí. Incluso si hace investigación arqueológica, puede encontrar cierta fascinación en los pueblos que están, en los cuales se desarrollan los eventos de la historia de la redención, pero no los puede creer. ¿Por qué no las puede creer? Porque estas cosas deben ser discernidas espiritualmente. Entonces, solo el creyente, como decíamos en la conferencia y hace unos días, es capacitado por el Espíritu Santo de Dios para poder comprender la palabra de Dios en sentido soteriológico, en sentido redentor, en sentido salvador, para creerlo, para abrazar a Cristo por la fe. A eso es lo que nosotros nos referimos. Entonces, interpretar la Biblia de manera correcta para crecimiento espiritual, para todo lo que necesita o necesitamos entender, es un asunto más moral y espiritual que intelectual, sin renunciar jamás a la parte intelectual, porque primero recibimos el mensaje en nuestro entendimiento, pero el Espíritu Santo es el que en definitiva aplica todo esto a nuestra vida, a nuestro corazón. Sí, entonces no sé si eso es suficientemente claro, si ha sido perspicuo. Sí, gracias. Ok, ok. Bien, vamos a tomar unos minutitos de descanso, mis hermanos, y continuamos dentro de unos instantes con el resto de nuestra clase de hoy jueves.
Entonces, ya nos vemos. Ok. Permítame compartir pantallas para esta segunda parte de nuestra clase. Aquí está. Bien. Compartir. Bien, hablemos de la necesidad la necesidad de la Biblia. Entonces, algo necesario es algo que imprescindible, algo que se requiere para. eh, entonces, la necesidad de la escritura se puede definir como la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Pero, quiero que analicemos esto, pero no es necesaria para saber que Dios existe. Una cosa es el conocimiento redentor o el conocimiento salvador de Dios que nos lo da la revelación especial, la Biblia. Pero para saber que Dios existe, la misma naturaleza, las leyes naturales, las leyes morales, la historia, nos habla de la existencia de Dios. Pero ese conocimiento, como lo vimos en la primera conferencia, no es suficiente para redención. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Bueno, en varias partes. En primer lugar, decíamos que es necesaria para el conocimiento del Evangelio. ¿Se acuerdan de Romanos 10, del 13 al 17? Dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es una afirmación que indica una línea de razonamiento que es bien importante. En primer lugar, da por sentado que uno debe invocar el nombre del Señor para ser salvo. Entonces, cuando Pablo usa Señor, se está hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? En segundo lugar, las personas pueden invocar el nombre de Cristo solamente si creen. El invocar no es mencionar, es un llamado de todo corazón, creyendo que Dios está respondiendo y que Dios es Salvador. Es decir, si cree en Él, se puede invocar a Dios. Eso es importante tenerlo presente. Que Él es el Salvador, que es digno de invocar y que responde a los que le invocan. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Creo que es. En tercer lugar, la gente no puede creer en Cristo a menos que oigan de Cristo. Esto es importante porque conceptos tan básicos, fundamentales del Evangelio como la predestinación implican el conocimiento de Cristo. No hay algo así como una predestinación sin la acción de Cristo en el creyente. Esto es fundamental, esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora. Cuarto, no pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Cristo, un predicador. Y la conclusión es que la fe que salva resulta al oír, o sea, al oír el mensaje del Evangelio. Y oír este mensaje del Evangelio resulta en la predicación de Cristo. Entonces, la implicación parece ser que oír la predicación del Evangelio de Cristo, sin oír nadie sin oír la predicación del Evangelio, nadie puede ser salvo. Eso es una realidad que no puede ser quebrantada de muchas formas. Entonces, en el pasaje de Juan 3:18 dice que el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Ahorita Mario nos hablaba del texto más conocido de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya en el versículo 18 el texto se esclarece mucho más cuando dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En Juan 14:6, también nuestro Señor Jesucristo
no, se muestra como el único camino al Padre. Yo soy, dice el Señor, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, las preguntas que surgen son, la reflexión que se hace en esta dirección es, si las personas solo pueden salvarse mediante la fe en Cristo, alguien pudiera preguntar, ¿cómo fueron salvos los creyentes del antiguo pacto? Pues esta pregunta es bastante sencilla, ¿verdad? Los creyentes, porque no todos eran creyentes, los creyentes, en este caso, circunscritos casi la totalidad a la nación de Israel, eran salvos mirando hacia adelante. Hebreos 11, hay un concierto, por decir así, de los héroes de la fe, que nosotros llamamos héroes de la fe, empezando por Abel, ¿cierto? Porque Abel dio mejor testimonio que el de Caín, pero va pasando por Noé, por Abraham, por Enoch, la misma Sara, y si vamos pasando hasta los profetas, siempre nos están hablando de la fe en Jesucristo. Todos ellos fueron salvos, claro. ¿Cómo se salvaron? Por obras en ninguna manera. Las obras no salvan, la ley no salva. Moisés no fue salvo por la ley, sino que todos apuntaron la mirada hacia el futuro redentor que llegaría, es decir, a la persona de Cristo. Entonces, en el sentido redentor, es necesaria la Biblia, porque es la que nos presenta el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. En el Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a encontrar con un mensaje totalmente claro, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Vamos a estar encontrando el mensaje de Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador de su pueblo, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo resucitó para nuestra justificación, Cristo reina en los cielos, es el mensaje evangelístico. Entonces la Biblia es absolutamente necesaria para salvación. Necesitamos oír el mensaje en persona para escuchar. Entonces, hay varios puntos aquí que vamos a considerar. Vamos a ponerlo en amarillo y luego lo borro. Digamos que hay varios puntos de vista, pero hay tres que son importantísimos con relación a la necesidad de la Biblia y de la predicación. Hay una visión que es el inclusivismo. Hay otros nombres técnicos que pueden usarse acá, pero en primer lugar, el inclusivismo. Vamos a ampliar acá la imagen. El inclusivismo es la idea de que la gente puede salvarse en virtud de la obra de Cristo, pero sin que lo conozcan y confíen en él, sino siguiendo simple y sinceramente la religión que conocen, aunque estén metidos en cualquier religión. Esa es una visión inclusivista. Entonces, el inclusivista a menudo habla de muchos caminos diferentes a Dios, aunque recalquen que personalmente creen en Cristo. Eso es lo que pasa. Y parecería que no hay este tipo de personas, pero hay más de lo que ustedes creen. Luego aparece el universalismo, como Orígenes, y en épocas del siglo pasado, Karl Barth y algunos neortodoxos que iban en esa dirección. ¿Cuál es la noción universalista? Perdón, Orígenes era un padre de la iglesia. Barth era un neortodoxo. Universalismo es la noción de que todas las personas a la larga serán salvas. Incluso hay quienes llevan más lejos y dicen todas las criaturas serán salvas, incluso los demonios. Y esta noción tiene que ver con ser salvo sin saber en Cristo ni confiar en Él. Esto es una herejía, por donde ustedes lo miren. Incluso me parece injusto cuando se acusa al arminianismo de universalismo, porque los arminianos no son universalistas, porque el arminiano cree que el que no pone su fe en Cristo es condenado. Así que de alguna forma
El arminiano es, al igual que nosotros, exclusivista, aunque no creamos de la misma manera. El último punto es el exclusivismo, que la palabra es desdichada, digamos así, la palabra, porque sugiere el deseo de excluir a otros, y esto no es verdad. El exclusivismo afirma que solamente somos salvos somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y que la predicación es necesaria. La Biblia es necesaria para la salvación, porque presenta el Evangelio, presenta la palabra de Dios y nos ayuda a entender. Los calvinistas creemos que hay una predestinación, ¿verdad? Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a los que son salvos, a los que hemos sido rescatados por Cristo, pero se necesita que en algún momento de nuestra existencia el Señor nos alcance o nos encuentre, porque de otra manera nos volveríamos inclusivistas y un inclusivismo raro. En segundo lugar, podemos decir que la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. El Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, todo cristiano está obligado y necesitado de crecer en la gracia, pero para crecer en la gracia no es a través de experiencias místicas o de solo asistir a la iglesia, que es importante porque no podemos dejar de congregarnos conforme dice la palabra de Dios en Hebreos. Pero el hecho es que si no leemos la Biblia no vamos a mantener una vida espiritual saludable, conocer al Señor, vivir para Dios, en fin. La Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, no hay métodos místicos que acorten el camino al conocimiento de la voluntad de Dios, sino solamente la palabra bendita de Dios eh, obrando en los corazones de los creyentes para conocer su voluntad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? Si no existiera la palabra de Dios, sería imposible para nosotros conocer la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que agrada al Señor, quién es Dios, cómo debemos vivir. Todo eso es importante porque nos da la confianza, nos da la certeza respecto a la voluntad de Dios, que qué debemos hacer en la voluntad de Dios. Dios nos ha revelado la cosa. Volvemos al texto de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros, para que cumplamos, para que obedezcamos. Y ese punto es muy, pero muy importante. Obedecer la voluntad de Dios. No solo conocer, digamos que van de la mano. Entonces, la Biblia no solo es necesaria como un conocimiento, como lo expresaba alguna vez uno de los directores doctorales. Decía, miren, yo confronto a los estudiantes, decía él, diciéndole, ustedes son estudiantes de doctorado y nunca han leído la Biblia, la obra más importante de literatura del mundo. Digamos que no sé cuál sea hoy la segunda obra literaria más importante. Algunos decían que era El Peregrino de Bunyan, de John Bunyan. Pero digamos que cualquiera sea el libro, puedo vivir sin leer ese libro, pero el hecho es que no puedo vivir sin leer la Biblia, porque la Biblia no es el conocimiento de cualquier cosa, es el conocimiento salvador en Cristo, es el conocimiento salvador de Cristo. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios está en la Biblia, y Dios nunca miente y nos ha hablado a través de la Escritura. Y podemos tener certeza respecto de las verdades que Dios nos ha dado. Entonces podemos tener certeza sobre la voluntad de Dios. La Biblia, aquí hay un pero la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. De esto ya habíamos hablado.
ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Ya habíamos dicho que la revelación natural nos habla de la palabra de Dios. La revelación natural nos habla de Dios, pero no del Dios Salvador. Salmos capítulo 19. Pero más adelante ese mismo salmo nos va a hablar de la ley de Dios. Entonces, hay una revelación especial de Dios. De esto hablamos suficiente en la primera conferencia. La revelación especial nos habla del Dios que salva, del Dios redentor. Entonces, la revelación especial es necesaria para salvación. De esto hemos hablado bastante. Bueno, ahora bien, toquemos el tema de la suficiencia de la Biblia. La pregunta es, ¿la Biblia es suficiente en qué sentido? Podemos definir la suficiencia de la Biblia como que la Biblia tiene todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todo, ahora, el presente, todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación. No hay más palabras, ya. Esto es todo lo que tenemos y esto es suficiente. La Biblia es suficiente para confiar perfectamente en Él y para obedecerle a Él. Entonces, esta definición recalca el hecho de que no es solamente en la Biblia en donde debemos buscar, o recalca el hecho de que es solamente en la Biblia donde debemos buscar palabra de Dios para nosotros. Y esto es importante porque vivimos en este mundo posmoderno y tal vez un poco antes de la aparición de esta era tan extraña, ya se empezó a relativizar el mensaje de la palabra, el peligro de aquellos que dijeron en algún momento, Dios me habló, pero resulta que lo que Dios habló, según ellos, no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con la redención en Cristo, sino cómo vivir feliz, cómo sentirse bien, cómo cumplir mis metas, y todo eso bastante apartado de Dios. No, la palabra de Dios, como ya habíamos leído en 2 Timoteo 3:16, la palabra de toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es decir, tiene una utilidad práctica en todo lo que tiene que ver con la fe, útil para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros cuando vemos eso, entendemos que la Biblia es suficiente en asuntos salvadores. Pero aquí hay otra serie de puntos que debemos considerar. Podemos hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y podemos hallar respuestas a nuestras preguntas. Ahora, ¿cuáles preguntas? Las preguntas esenciales del hombre en cuanto a la salvación y su redención con Dios. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué haré para ser salvo? Y Dios nos dice, no puedes hacer nada porque para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible y nos muestra el Evangelio de Cristo. Entonces, en ese sentido, podemos hallar respuesta para nuestras preguntas. Señor, ¿cómo debo vivir? Aquí está la instrucción exacta de cómo debemos vivir. Ahora que hay puntos un poco complejos en nuestra vida. ¿Con quién me debo casar? ¿Qué trabajo debo escoger? ¿Qué profesión debo escoger? Pues mis hermanos, sí, hay que orar, pero Dios no va a obrar en un sueño mostrándote qué debes hacer o con quién te debes casar. Eso es una apuesta bastante arriesgada, pedir señales. Dios te ha dado una mente, un corazón que debes ejercitar y debes poner todo tu esfuerzo en glorificar a Dios en esas decisiones que tomas. Sí. En segundo lugar, los pasajes que nos fueron dados fueron suficientes en cada etapa de la historia de la redención. Entonces, los seres humanos no pueden añadir por iniciativa propia alguna palabra a lo que Dios ya ha dicho. Todavía más, implica que de hecho Dios no le ha hablado a la humanidad ninguna palabra más de lo que Él requiere que creamos u obedezcamos
que las que ya tenemos ahora en la Biblia. Esto es bien serio y bien peligroso, porque hasta el final del libro de Apocalipsis, Dios nos está advirtiendo. Y el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ubicado allí por voluntad de Dios para que cierre toda la revelación inspirada de Dios. De tal manera que cuando Dios dice no le añadan a este libro, no es solo no le añadan al libro de Apocalipsis, sino no le añadan a la Biblia. Y no le quiten a este libro, es no le quiten a la Biblia. Entonces estamos hablando de un tema bastante serio, de un tema que nosotros no, simplemente no podemos echar de lado. Entonces, Dios ha decidido revelar unas cosas y otras no. Y otras no. Este es el punto. Ah, vendría la pregunta, bueno, pastor, pero ¿por qué razón Agabo, el profeta que aparece en el libro de Hechos, profetizó? ¿Acaso eso no es una profecía menor como el mismo Gruden enseña? Pues no, porque hace parte del canon, hace parte de la revelación y hace parte de la historia de la redención. Por lo tanto, no debe tomarse como una profecía menor. Todo lo que Dios quiere que nos fuera revelado, nos fue revelado en la Escritura. También hay aplicaciones prácticas suficientes en la Escritura para guiar nuestra vida cristiana. Por eso es útil, aunque no sea exhaustiva, ¿cierto? Pero Dios nos guía a través de eso. Entonces hay un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuestas. Sí, Dios también nos da una advertencia de no añadir a la Biblia, ya habíamos hablado, una advertencia de no tomar ninguna otra decisión de Dios igual a la Biblia, en fin. Entonces, hay una advertencia de no añadir más pecados ni requisitos que los mencionados en la Biblia. Este es el tema del legalismo, ¿cierto? Tenemos la ley de Dios, pero, mm, por ejemplo, ¿cómo debemos vestir? Un cristiano o una cristiana, el Espíritu Santo lo va a guiar y le va a dar un corazón prudente de cómo debe vestir, cómo debe comer, cómo debe vivir. Pero ¿qué pasa si desde los púlpitos nosotros empezamos a atacar aquí y únicamente pueden venir vestidas las mujeres de color tal y los hombres con camisa manga larga, en el clima como el nuestro a 30 y tantos grados? No, mis hermanos. Esos asuntos nos harían legalistas, pero tampoco la Biblia habla de la destrucción de la ley. No, cuidado con eso. Dios no nos ha mandado a esas cosas, sino a la prudencia. Pero también la Biblia es suficiente para que estemos contentos, mantiene el estímulo en nuestros corazones de que podamos vivir contentos en todo tiempo, porque Dios está en medio nuestro. La doctrina nos produce alegría, nos libera, sobre todo cuando sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la obra de Cristo. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Aquí hay algunas de las preguntas que voy a tratar de enviarle a Jonathan los bosquejos para que ustedes tengan las preguntas finales, que de ahí va a salir nuestro examen final y cualquier otra preguntilla por ahí que tampoco es que sea muy difícil de, de, de resolver. Bien, entonces les abro espacio a ustedes para que presenten sus inquietudes en esta noche y preguntas. Mario, adelante. Tienes el micrófono cerrado. Sí, gracias. Hola, iba a preguntar sobre un libro que estoy leyendo, se llama Teología Sistemática de Tomo 1, J.L. Garro. De Carroll. Bueno, aquí dice Garrett. Thomas G.A. Garrett. Sí, Espérate, deletréamelo. Thomas no, dice J.L. Garrett. G.A.W.R. J.L.R.
EWT. EWT, vamos a ver de qué línea es. Tomo 1, teología. Vamos a ver. No lo conozco, no lo conozco. Es un bíblica histórica. No sé, si me das chance lo puedo, lo puedo rastrear, pero no lo conozco el autor. Entonces, no, no sé. Vamos a ver si lo encuentro acá, una breve biografía, algo así. Lo estoy leyendo porque ahí habla sobre lo que, bueno, de lo que hemos estado hablando hoy, de la realidad de la escritura, la revelación natural, la revelación especial, todo eso. Pero no sé, hay cosas que a veces como que he leído y me prende como que la alarma. Entonces por eso quería ver si tenía conocimiento. No, 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 por lo menos no es de la línea teológica nuestra. A ver, dice que obtuvo una licenciatura en el Seminario Teológico Bautista del Sureste, no, no es bautista particular. Una maestría en Princeton, que es un seminario liberal. Nuevamente regresó al suroeste, doctor en filosofía en Harvard, que es liberal hoy en día. Universidad Católica de América, vamos a ver qué otros libros tiene. No parece tan confiable, pero no, no. No quiero emitir un juicio inmediato, pero no es de la línea de los que recomendamos. Oíste, Mario. Ok, ok, igual me recomienda así de teología sistemática que yo pueda leer así. Los clásicos, Berkos, Koch, Gruden en el tema de escrituras es muy bueno. El reciente que salió traducido de Herman Bavinck se escribe. Es un muy buen libro en esto de las escrituras. Y los libros que hemos puesto en el plan de curso, creo que hay alrededor de veintitantos libros allí que pusimos Sí, en el sí. plan de curso y que pueden ser de gran beneficio para todos ustedes. Sí. Ok, No sé si muchas hay gracias. más, con todo el gusto. ¿Alguna interrogante más? Bueno, entonces hoy vamos a dejar hasta acá, mi hermano, y esperamos el próximo lunes a ir con con el quinto contenido. Vamos a orar entonces.